Bueno, vamos a continuar con la segunda clase. Recuerden que ya hablamos de las bases físicas del Doppler. Recuérdense del emisor, del transmisor, del emisor y una diferencia de frecuencias. Ahora vamos a explicar cuál es la fórmula del Doppler y qué representa cada componente cuando nosotros hacemos una ecografía Doppler en obstetricia. Recordemos entonces que tenemos una frecuencia resultante y esa frecuencia resultante sería igual a dos veces la frecuencia que yo transmito, en este caso con mi transductor, por la velocidad que en este caso corresponde a la velocidad en que se mueven los glóbulos rojos por el coseno del ángulo, que es el ángulo de isonación cuando estoy haciendo la ecografía. Y esto sobre una constante, que en nuestro caso esa constante corresponde a 1540 centímetros sobre segundo, que es la velocidad con la que se transmite el sonido en los tejidos. Vamos a representar y vamos a explicar entonces esta fórmula. Nosotros tenemos el transductor y aquí tenemos el transductor, y este transductor nos está emitiendo un sonido, unas ondas y una cierta frecuencia de onda, y ese transductor nos está incidiendo sobre un vaso sanguíneo. ¿Y qué tenemos en ese vaso sanguíneo? Pues en el vaso sanguíneo vamos a tener glóbulos rojos. O sea que yo estoy evaluando la velocidad en la que están pasando esos vasos sanguíneos, esos glóbulos rojos, dentro del vaso sanguíneo. ¿Qué sería cada cosa en la fórmula? Entonces tenemos una frecuencia resultante que equivale a dos veces la frecuencia con la que yo estoy transmitiendo, o sea, la frecuencia que está saliendo del transductor por la velocidad. ¿Cuál es la velocidad? La velocidad en la que se están moviendo los glóbulos rojos por el coseno del ángulo. ¿Cuál es el coseno del ángulo? Es el ángulo en el que yo estoy haciendo la isonación sobre el vaso sanguíneo. Y esto sobre una constante. ¿Qué es la constante? Son todos los tejidos que tienen que atravesar el ultrasonido para poder insonar el glóbulo rojo. Y esa constante es de 1540 centímetros sobre segundo. Entonces, resumiendo, una frecuencia del emisor, que en este caso es el transductor, un receptor, que en este caso son los glóbulos rojos, que están en movimiento, que se pueden, si van en este sentido, irían alejándose del transductor, y si van en este sentido, pues irían acercándose al transductor. Y un ángulo de isonación, y ese ángulo de isonación es importante porque yo debo estar lo más cercano a 0 o a 180 grados para que me dé ¿qué? Una velocidad real. Ángulos de 90 grados, pues prácticamente muchas veces no vamos a tener un resultado, no vamos a tener una imagen espectral. ¿Qué pasa entonces con estas ondas que yo emito? Me van a chocar sobre los glóbulos rojos y me van a generar una señal que va a regresar al transductor. Pero eso ya lo vamos a ver en la próxima clase, cuando hablemos entonces de Doppler continuo, de Doppler pulsado, de Doppler color, de Power Doppler. Pero pues esta es en grandes rasgos la explicación de la fórmula del Doppler y en qué se basa lo que nosotros estamos haciendo. O sea que miren que ya hablamos del efecto Doppler, ya explicamos la ecuación del Doppler, ahora vamos a empezar a mirar qué tipos de Doppler existen, y después cuáles son los artefactos, cuál es la botonería y todo lo demás que necesitamos. Bueno, espero que de una forma sencilla haya quedado explicada la fórmula de Doppler y pues el fundamento físico de lo que estamos haciendo. Muchas gracias.